Imagínate esto, el sol implacable abrasa tu piel, tus manos están cubiertas de ampollas por el trabajo incesante y una voz estridente te exige más de lo que crees posible dar. Ahora, reflexiona, ¿podrías haber soportado la cruda realidad de ser un esclavo en la antigua Roma? ¿Has resistido jornadas extenuantes? Una existencia deshumanizadora y una lucha constante por mantener tu identidad en un mundo que te considera una mera posesión. En este recorrido, nos adentraremos en una de las experiencias más devastadoras de la historia: la vida como esclavo en el Imperio Romano. Exploraremos la brutal cotidianidad de la servidumbre en la antigüedad, desde las agotadoras labores en los campos y las peligrosas minas hasta el impacto psicológico de ser considerado una propiedad sin derechos ni libertades. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos como este y dale me gusta para que sepa que este contenido fue de tu agrado. Te llevaré a través de las realidades diarias de sus vidas, pero no nos limitaremos a hablar de supervivencia. Descubriremos cómo algunos esclavos se rebelaron contra sus circunstancias. Crearon pequeños espacios de libertad e incluso encontraron formas de alterar su destino. Al finalizar este viaje por el tiempo, tendrás una comprensión profunda de sus luchas y, quizás, una nueva perspectiva sobre lo que significa enfrentar y superar la adversidad en sus formas más extremas. Si alguna vez te hubieras visto transportado en el tiempo y hubieras aparecido en algún lugar entre los años 200 a.C. y 200 después de Cristo como esclavo romano, sin duda habrías experimentado una de las situaciones más difíciles imaginables. La esclavitud era un pilar fundamental de la sociedad romana, y los esclavos desempeñaban una amplia gama de funciones. Desde las más humildes tareas domésticas hasta la peligrosa extracción de minerales en las minas, e incluso la gestión de negocios complejos. En las ciudades, muchos esclavos trabajaban como contables o administradores, manejando las finanzas y los asuntos comerciales de sus amos. Mientras tanto, en las zonas rurales, los esclavos se encargaban de las labores agrícolas y las tareas domésticas en las grandes villas romanas. Esta diversidad de roles refleja la omnipresencia y la importancia crítica de la esclavitud en el mundo romano, destacando las múltiples funciones que los esclavos desempeñaban y distinguiendo entre su papel en los entornos urbanos y rurales. Es crucial entender que la esclavitud no era un elemento marginal de la sociedad romana, sino un componente central de su economía y estructura social. Los esclavos no constituían un pequeño grupo al margen de la sociedad. Por el contrario, representaban una parte significativa de la población, llegando en algunos periodos y lugares a constituir hasta un tercio de los habitantes de ciertas ciudades y regiones. La vida de un esclavo romano estaba marcada por la incertidumbre y la falta de control sobre su propio destino, desde el momento en que se despertaban hasta que se acostaban. Sus vidas estaban dictadas por los caprichos y necesidades de sus amos. Los esclavos domésticos podían encontrarse realizando tareas tan variadas como cocinar, limpiar, cuidar de los niños, o incluso actuar como consejeros personales de sus amos si poseían habilidades o conocimientos especiales. Para aquellos que trabajaban en los campos o en las minas, la vida era particularmente dura. Las jornadas de trabajo podían extenderse desde el amanecer hasta el anochecer, con poco descanso y una alimentación apenas suficiente para mantenerlos con vida y productivos. Las condiciones en las minas eran especialmente peligrosas, con el riesgo constante de derrumbes, enfermedades pulmonares y agotamiento físico a pesar de estas circunstancias extremadamente difíciles. Es importante destacar que la experiencia de la esclavitud en Roma no era monolítica. Algunos esclavos, especialmente aquellos con habilidades especializadas o que trabajaban en hogares de amos más benevolentes, podían gozar de ciertos privilegios y hasta de la posibilidad de comprar su libertad eventualmente. Sin embargo, para la gran mayoría, la vida era una lucha constante por sobrevivir y mantener un sentido de humanidad en un sistema que los consideraba propiedad. La resistencia y la resiliencia de los esclavos romanos se manifestaba de diversas formas. Algunos optaban por pequeños actos de rebeldía diaria,
como trabajar más lento o fingir enfermedad. Otros buscaban consuelo en la religión o en la creación de comunidades secretas con otros esclavos. En casos extremos hubo revueltas y rebeliones, siendo la más famosa la liderada por Espartaco, que sacudió los cimientos de la República Romana. El impacto psicológico de la esclavitud era profundo y duradero. Ser arrancado de tu hogar, separado de tu familia y despojado de tu identidad cultural dejaba cicatrices emocionales que perduraban incluso si un esclavo lograba obtener su libertad. La constante amenaza de castigo físico, la humillación y la deshumanización eran realidades diarias que los esclavos tenían que enfrentar y superar para mantener su cordura y su sentido de valor propio. Sumérgete en el complejo mundo de la esclavitud romana, un fenómeno que impregnaba cada rincón de la sociedad antigua. Los esclavos no eran una minoría insignificante, sino una parte sustancial de la población, cuyo trabajo era fundamental en prácticamente todos los aspectos de la vida romana. Esta dependencia generalizada del trabajo esclavo tuvo repercusiones profundas en los ámbitos social, económico y político de la época. La versatilidad de las tareas desempeñadas por los esclavos era asombrosa, abarcando desde labores rudimentarias hasta ocupaciones que requerían una alta especialización. Sus responsabilidades incluían desde el mantenimiento del hogar hasta la agricultura, la extracción de minerales, la gestión de negocios y la administración. La naturaleza de sus funciones variaba considerablemente según su ubicación geográfica. En los bulliciosos centros urbanos era común encontrar esclavos dedicados a oficios especializados, servicios domésticos y roles administrativos. Sus habilidades en contabilidad y alfabetización los convertían en activos invaluables para los negocios y hogares de la élite romana. Por otro lado, en las vastas extensiones rurales, la mayoría de los esclavos se dedicaban a las arduas labores agrícolas, aunque algunos también realizaban tareas domésticas en las granjas y villas. Su principal función era trabajar la tierra, formando la columna vertebral de la economía agraria romana. Los romanos adquirían esclavos de diversas fuentes, siendo las poblaciones conquistadas la principal. A medida que la República y posteriormente el Imperio Romano expandían sus fronteras a través de campañas militares, un número significativo de personas de los territorios sometidos eran esclavizadas. Estos individuos eran arrancados brutalmente de sus hogares y familias para ser transportados a territorios romanos y vendidos como mercancía humana. Las grandes campañas militares generaban oleadas masivas de esclavos, alterando drásticamente la demografía y la economía del mundo romano. La piratería representaba otra fuente importante de esclavos. El mar Mediterráneo, cuna de civilizaciones, estaba infestado de piratas que frecuentemente asaltaban asentamientos costeros y embarcaciones, capturando a sus habitantes y pasajeros. Estos desafortunados cautivos eran luego vendidos en los concurridos mercados de esclavos romanos, alimentando una industria basada en el sufrimiento humano, aunque menos común. El robo y el secuestro también contribuían al suministro de esclavos. Las personas podían ser raptadas de sus hogares o durante sus viajes, para luego ser vendidas en el mercado negro de la esclavitud. Esta práctica añadía una capa adicional de terror a la vida cotidiana, especialmente en las regiones fronterizas del imperio. Quizás el aspecto más perverso de la esclavitud romana era la transmisión hereditaria de la condición de esclavo. Los hijos nacidos de madres esclavizadas se convertían automáticamente en esclavos sin importar el estatus del padre. Esta práctica aseguraba una fuente constante de mano de obra esclava y perpetuaba el ciclo de la esclavitud a través de generaciones. La posesión de esclavos era un símbolo de estatus para los romanos. La cantidad y la calidad de los esclavos que una persona poseía eran indicadores de su riqueza y posición social. Esta mentalidad fomentaba un sistema que veía a los seres humanos como simples mercancías, cuyo valor se medía en términos de su utilidad y habilidades. Es importante destacar que, a pesar de su condición, muchos esclavos luchaban por mantener su dignidad y humanidad.
Algunos lograban especializarse en oficios o profesiones que les otorgaban un cierto grado de respeto y, en ocasiones, la posibilidad de comprar su libertad. Otros encontraban formas de resistencia pasiva, manteniendo vivas sus tradiciones culturales y religiosas en secreto. La esclavitud romana, con toda su brutalidad y complejidad, nos ofrece una ventana a un mundo donde la libertad personal no era un derecho universal, sino un privilegio reservado para pocos. Comprender esta realidad histórica nos ayuda a valorar los avances en derechos humanos que hemos logrado, al tiempo que nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes contra todas las formas de explotación humana que aún persisten en nuestro mundo moderno. La esclavitud en la antigua Roma era un sistema complejo y arraigado que permeaba todos los aspectos de la sociedad. Este sistema no solo se perpetuaba a través de la conquista y el comercio, sino también mediante la reproducción generacional. Los hijos de madres esclavas nacían automáticamente en la esclavitud, garantizando así un suministro constante de mano de obra esclava a lo largo del tiempo. Estos esclavos nacidos en el hogar, conocidos como vernae, a menudo ocupaban una posición peculiar dentro de la estructura familiar romana. En algunos casos, desarrollaban vínculos más estrechos con sus amos, lo que podía resultar en un trato relativamente más favorable. Sin embargo, esto no alteraba su condición fundamental de propiedad. En la sociedad romana, la posesión de esclavos trascendía lo meramente económico, estando profundamente entrelazada con nociones de estatus social y prestigio. La cantidad de esclavos que un individuo poseía era un indicador directo de su riqueza y posición en la sociedad. Los romanos acaudalados frecuentemente eran propietarios de cientos, e incluso miles, de esclavos, utilizándolos para administrar sus vastas propiedades, negocios y residencias. La ostentación de un gran séquito de esclavos era una manifestación visible de poder y opulencia, además de la cantidad. La calidad de los esclavos también contribuía significativamente al estatus del propietario. Los esclavos con educación o habilidades especializadas, como tutores, escribas, médicos y contadores, eran altamente valorados. Poseer esclavos cualificados o instruidos no solo demostraba riqueza, sino también un gusto refinado y sofisticación cultural. El proceso de adquisición de esclavos era profundamente deshumanizante. Los mercados de esclavos eran espacios públicos, donde los potenciales compradores podían examinar a los esclavos como si fueran ganado. Este proceso implicaba desnudar a los esclavos, inspeccionarlos en busca de defectos físicos y venderlos al mejor postor, despojándolos completamente de su dignidad humana. El estatus legal de los esclavos como propiedad era un aspecto fundamental de la esclavitud romana, con implicaciones profundas en su tratamiento y percepción dentro de la sociedad. La ley romana clasificaba a los esclavos como res mancipi, lo que significa que eran considerados bienes que podían ser comprados, vendidos, alquilados o incluso incluidos en testamentos. Esta clasificación legal privaba a los esclavos de todos los derechos humanos básicos, colocándolos completamente a merced de sus dueños, dado que los esclavos eran vistos como propiedad. Cualquier daño o lesión infligida sobre ellos se consideraba un perjuicio a la propiedad del amo. Las leyes romanas estipulaban que quienes dañaban a un esclavo debían compensar al propietario por la pérdida del valor de su propiedad. Este principio reforzaba la noción de que los esclavos no eran individuos con derechos, sino mercancías cuyo valor podía ser cuantificado y compensado en términos monetarios. La compensación podía incluir la pérdida de capacidad laboral, gastos médicos e incluso el valor de reemplazo del esclavo. A pesar de esta realidad brutal, es importante reconocer que algunos esclavos lograban, a través de diversas estrategias, mejorar su situación dentro de este sistema opresivo. Algunos conseguían especializarse en oficios valiosos, lo que podía llevar a un trato más favorable o incluso a la posibilidad de comprar su libertad. Otros formaban redes de apoyo entre sí, manteniendo vivas sus tradiciones culturales y su sentido de identidad.
La esclavitud romana nos ofrece una perspectiva crucial sobre cómo las sociedades pueden institucionalizar la deshumanización y la explotación. Comprender este capítulo oscuro de la historia nos ayuda a valorar los avances en derechos humanos y nos recuerda la importancia de luchar contra todas las formas de opresión y desigualdad que persisten en nuestro mundo actual. La esclavitud en la antigua Roma era un sistema implacable que deshumanizaba por completo a los individuos, reduciéndolos a meros activos económicos. Esta cruel realidad se manifestaba en todos los aspectos de la vida de los esclavos, desde los castigos brutales hasta las condiciones de vida infrahumanas. Los esclavos romanos se enfrentaban a una existencia llena de sufrimiento y terror constante. Los castigos eran especialmente crueles y servían no solo para castigar, sino también para intimidar y mantener el control. Las palizas eran la forma más común de castigo, aplicadas por infracciones que iban desde las más leves hasta las más graves. Estas golpizas no solo infligían dolor físico, sino que también dejaban cicatrices emocionales duraderas para aquellos considerados en riesgo de fuga o que habían cometido faltas graves. El encadenamiento era una práctica común. Imagina el tormento de vivir con el constante peso y sonido de las cadenas, un recordatorio perpetuo de tu falta de libertad y de tu condición de propiedad de otro ser humano. Estas cadenas no solo restringían el movimiento físico, sino que también encadenaban el espíritu, aplastando cualquier esperanza de libertad. La práctica de marcar a los esclavos fugitivos era particularmente inhumana. Una letra F, grabada a fuego en la piel, se convertía en una marca permanente de vergüenza y en una advertencia para otros. Esta marca no solo facilitaba la identificación y recaptura de los esclavos fugados, sino que también servía como un recordatorio constante de su condición inferior y de la aparente imposibilidad de escapar de su destino. En los casos más extremos, la ejecución era el destino final de muchos esclavos. La crucifixión, una forma de ejecución particularmente brutal y pública, estaba reservada principalmente para los esclavos. Esta práctica atroz no solo terminaba con la vida del individuo de la manera más dolorosa posible, sino que también servía como un espectáculo macabro para infundir terror en otros esclavos y disuadir cualquier pensamiento de rebelión. La vida cotidiana de los esclavos estaba marcada por el trabajo incesante y las privaciones. Las raciones de alimentos eran escasas, apenas suficientes para mantenerlos con vida y capaces de trabajar. La supervisión era constante y opresiva, sin dejar espacio para el descanso o el alivio. Muchos sectores de la economía romana, como la agricultura, la minería y la construcción, dependían en gran medida del trabajo esclavo. Esta demanda insaciable de mano de obra se traducía en una explotación extrema y un desprecio total por el bienestar de los esclavos. En las minas, por ejemplo, los esclavos trabajaban en condiciones infernales, expuestos a gases tóxicos, derrumbes y agotamiento físico extremo. Muchos no sobrevivían más que unos pocos meses en estas condiciones. En los campos, los esclavos trabajaban de sol a sol, soportando el calor abrasador y el frío intenso, con poco descanso y menos comida. La construcción de los grandes monumentos y edificios romanos también se llevó a cabo a costa del sufrimiento y las vidas de innumerables esclavos. Esta explotación despiadada llevó a que muchos esclavos literalmente trabajaran hasta la muerte. Sus vidas eran consideradas desechables, fácilmente reemplazables por nuevos esclavos traídos de las fronteras en expansión del imperio o nacidos en la esclavitud. La pérdida de vidas era vista simplemente como un costo de hacer negocios, sin consideración alguna por la humanidad de los individuos explotados. La mercantilización de los seres humanos en la sociedad romana era total. Los esclavos eran comprados, vendidos e intercambiados como cualquier otra mercancía. Su valor se basaba únicamente en su capacidad para trabajar y en las habilidades que poseían. Esta cosificación completa negaba cualquier reconocimiento de su humanidad, sus emociones o sus aspiraciones.
A pesar de estas condiciones inimaginablemente duras, es importante recordar que los esclavos no eran simplemente víctimas pasivas. Muchos encontraron formas de resistir, ya sea a través de pequeños actos de desobediencia, manteniendo vivas sus tradiciones culturales en secreto o, en casos extremos, participando en rebeliones abiertas. La más famosa de estas, la rebelión de Espartaco, sacudió los cimientos de la República Romana y demostró la fuerza del espíritu humano incluso en las condiciones más opresivas. La esclavitud romana nos ofrece una lección poderosa sobre los peligros de deshumanizar a otros seres humanos y los extremos a los que puede llegar la explotación cuando se institucionaliza y se normaliza. Comprender esta oscura página de la historia nos ayuda a valorar los avances en derechos humanos y nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes contra todas las formas de opresión y explotación que persisten en nuestro mundo actual. La vida de los esclavos en la antigua Roma estaba marcada por condiciones brutales y un trabajo incesante que a menudo los llevaba a una muerte prematura. Esta realidad era especialmente evidente en sectores como la minería, la agricultura y la construcción, donde la explotación alcanzaba niveles inhumanos. En las minas y canteras, los esclavos enfrentaban algunas de las condiciones más horrorosas imaginables. Trabajaban en entornos oscuros, estrechos y extremadamente peligrosos, extrayendo minerales valiosos como oro, plata y hierro, o extrayendo piedra para los ambiciosos proyectos de construcción romanos. El trabajo era físicamente agotador, con jornadas interminables en espacios mal ventilados y con el riesgo constante de derrumbes y otros accidentes fatales. Estas condiciones brutales frecuentemente resultaban en agotamiento extremo, lesiones graves, enfermedades debilitantes y, en última instancia, una muerte prematura. La frase trabajar hasta la muerte adquiere un significado literal en este contexto, ya que innumerables esclavos perecieron debido al exceso de trabajo y las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos. La agricultura, pilar fundamental de la economía romana, también dependía en gran medida del trabajo esclavo. Grandes cantidades de esclavos eran empleados en el cultivo de cosechas, el cuidado del ganado y el trabajo en viñedos y huertos. Aunque las condiciones en la agricultura eran generalmente menos letales de inmediato que en las minas, el trabajo seguía siendo increíblemente exigente. Los esclavos enfrentaban largas jornadas bajo el sol abrasador o en condiciones climáticas adversas. En las grandes haciendas, cientos de esclavos eran supervisados por capataces implacables que los empujaban al límite para maximizar la producción, sin consideración alguna por su bienestar físico o mental. La construcción de la vasta infraestructura romana, incluyendo caminos, acueductos, edificios públicos y residencias privadas, también recaía en gran medida sobre los hombros de los esclavos. Este trabajo era físicamente demandante y a menudo peligroso, implicando el levantamiento de objetos pesados, el corte de piedras y el trabajo en alturas vertiginosas. La combinación de trabajo extenuante y condiciones peligrosas contribuía a altas tasas de lesiones y mortalidad entre los trabajadores esclavizados en la construcción. En cuanto a la alimentación, la dieta básica de la mayoría de los esclavos romanos era simple y monótona. El pan, elaborado con cereales de calidad inferior como trigo o cebada, constituía el alimento principal y proporcionaba la mayor parte de su ingesta calórica. El vino diluido, conocido como posca, era una bebida común que proporcionaba hidratación y algunas calorías adicionales. A menudo se mezclaba con agua o vinagre para hacerlo rendir más. Los esclavos también consumían un condimento a base de aceitunas llamado moretum, una pasta simple hecha con aceitunas, hierbas, queso y, en ocasiones, ajo. Este alimento proporcionaba algo de sabor y variedad a una dieta que de otro modo sería insípida. Estos alimentos básicos a veces se complementaban con verduras y hortalizas cultivadas en pequeños
huertos cuando se les permitía tener acceso a ellos. Es importante señalar que esta dieta, aunque suficiente para mantener a los esclavos con vida y capaces de trabajar, estaba lejos de ser nutritiva o satisfactoria. La falta de variedad y la escasez de proteínas y nutrientes esenciales contribuían a problemas de salud crónicos y debilitamiento general, haciendo que los esclavos fueran aún más vulnerables a enfermedades y lesiones. La realidad de la vida de los esclavos en la antigua Roma era un ciclo interminable de trabajo agotador, alimentación insuficiente y condiciones de vida deplorables. Este sistema de explotación sistemática no solo robaba a los esclavos su libertad y dignidad, sino que también los consumía físicamente, acortando drásticamente sus vidas. A pesar de estas condiciones inimaginablemente duras, es crucial recordar que los esclavos no eran simplemente víctimas pasivas. Muchos encontraron formas de resistir, ya sea a través de pequeños actos de desobediencia, manteniendo vivas sus tradiciones culturales en secreto o, en casos extremos, participando en rebeliones abiertas. La resistencia de los esclavos, aunque a menudo silenciada en los registros históricos, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la opresión más extrema. La esclavitud romana nos ofrece una lección poderosa sobre los peligros de la deshumanización y la explotación institucionalizada. Comprender esta oscura página de la historia nos ayuda a valorarlos avances en derechos humanos y nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes contra todas las formas de opresión que persisten en nuestro mundo actual. Nos insta a reflexionar sobre cómo nuestras sociedades modernas pueden, inadvertidamente, perpetuar formas de explotación laboral y a trabajar activamente para crear un mundo más justo y equitativo para todos. La vida de los esclavos en la antigua Roma estaba marcada por una gran disparidad en las condiciones de vida, dependiendo de su ubicación y tipo de trabajo. Esta disparidad se reflejaba claramente en su alimentación y en el grado de libertad de movimiento que se les permitía en las zonas rurales. Algunos esclavos tenían la oportunidad de complementar su dieta básica con alimentos cultivados en pequeñas parcelas o recolectados en la naturaleza. Aquellos que trabajaban en propiedades con jardines o en áreas rurales podían acceder a verduras, frutas y hierbas frescas. Además, la recolección de plantas silvestres, frutas y nueces proporcionaba una valiosa adición a su dieta, aportando nutrientes esenciales que de otro modo escasearían en su alimentación. Sin embargo, es crucial entender que este acceso a alimentos adicionales no era uniforme entre todos los esclavos. Existía una marcada distinción entre aquellos que trabajaban en condiciones extremadamente duras, como en las minas o en grandes latifundios agrícolas, y los que servían en el ámbito doméstico. Los esclavos domésticos, por ejemplo, a menudo tenían acceso a las sobras de la mesa de sus amos, lo que les proporcionaba una dieta más variada y nutritiva en comparación con las raciones básicas asignadas a otros esclavos. Esta diferencia en el acceso a los alimentos refleja una jerarquía dentro del sistema esclavista romano. Los esclavos domésticos, aunque seguían siendo propiedad de sus amos, a menudo gozaban de condiciones ligeramente mejores que sus contrapartes en otros sectores. No obstante, es importante señalar que, incluso para estos esclavos privilegiados, la comida se utilizaba frecuentemente como un medio de control. Se les proporcionaba una nutrición adecuada principalmente para mantener su capacidad de trabajo, y estaban sujetos a los caprichos de sus dueños, pudiendo enfrentar periodos de privación o castigo a través de la restricción de alimentos. En cuanto a la libertad de movimiento, también existían diferencias significativas entre los esclavos rurales y urbanos. Mientras que los esclavos rurales estaban generalmente confinados a las fincas o campos agrícolas donde trabajaban, los esclavos urbanos, especialmente aquellos en servicio doméstico o con habilidades especializadas, a veces disfrutaban de un grado limitado de libertad de movimiento dentro de la ciudad. Esto podía implicar realizar recados, entregar mensajes o incluso llevar a cabo negocios en nombre de sus dueños. Sin embargo,
Scrooge no confundir esta movilidad limitada con una verdadera libertad. Siempre fue condicional y estuvo sujeta a la voluntad del dueño. A pesar de esta aparente flexibilidad, los esclavos permanecían bajo un estricto control. Mantenido a través de diversos medios como propiedad legal, los esclavos estaban sujetos a la autoridad absoluta de sus dueños y podían ser castigados por cualquier transgresión percibida. Este marco legal servía como un recordatorio constante de su falta de libertad, incluso cuando estaban físicamente lejos de sus amos. La conciencia de la jerarquía social y las posibles consecuencias de la desobediencia actuaban como una forma de autorregulación, haciendo que los esclavos se sintieran constantemente vigilados. Aunque esta vigilancia no siempre fuera directa u obvia, a diferencia de otras sociedades esclavistas donde se usaba ropa específica para identificar a los esclavos, en Roma no existía un código de vestimenta uniforme para ellos.